Nada, bienvenido Iván, a Rosario, bienvenido a la Facultad de Arquitectura de Rosario. Iván es actualmente director de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso. Es además exalumno de la Escuela de Valparaíso y docente. Con lo cual quisiéramos más que preguntas que nos cuente un poco qué es la Escuela de Valparaíso y sobre todo un poco sabiendo que la escuela tiene una historia muy particular y una fundación muy particular. Bueno, que empecemos un poco contándonos un poco el tema de quiénes fueron los fundadores y bajo qué fundamentos se inició esto y demás. Tendríamos que volver al año 1952, en que dentro de la Universidad Católica de Valparaíso se abre la opción de recontratar o de rearmar la escuela. No tengo tan claro el fundamento o el momento histórico por qué se produce esa brecha, pero se abre la oportunidad y el rector que está en ese momento, que es un curita jesuita, toma contacto con Alberto Cruz, un joven arquitecto egresado de la Católica de Santiago, que estaba ya probablemente egresado hacía unos 4 o 5 años. Y estaba trabajando, diríamos, en unas líneas medias experimentales en lo que era la concepción del quehacer de la docencia y de la arquitectura en ese minuto, y estaba trabajando con un grupo de colaboradores muy cercanos y jóvenes como él. Estamos hablando de jóvenes de 24 o 25 años. Básicamente ellos estaban con algunos procesos que hoy día podríamos decir son muy vinculados a la fenomenología. Vale decir, en ese momento la arquitectura se enseñaba muy estáticamente desde los cánones clásicos de la arquitectura, muy bibliográficamente. Y lo que ellos empiezan a plantear en el fondo y a explorar también antes de hacerse cargo de la escuela es salir a la ciudad, a encontrarse con los espacios urbanos, a encontrarse con las actividades humanas y el calce de la actividad humana con el espacio. Y ellos lo plantean desde la observación de los fenómenos de la realidad, desde el dibujo, ¿no? Ese dibujo que muy comúnmente lo conocemos como el croquis, más bien ellos lo llevan a una idea de la observación, donde el dibujo es un medio para observar y que va acompañado también de una pequeña nota al pie. Al mismo tiempo, ellos están o incorporan también en los procesos de enseñanza algunos ejercicios anteriores a la forma misma del proyecto, del edificio o de la intervención, que los llaman los cursos del espacio, que de alguna manera son campos de abstracción en los cuales esa dimensión observada, que de suyo el dibujo la lleva a un estado de abstracción, lo llevan a un campo de abstracción donde la posibilidad de las formas no solo remita a la biblioteca de formas que uno conoce culturalmente, sino que a un campo donde esa forma pueda ser explorada, abierta. Como un campo intermedio, digo, entre el encargo arquitectónico neto y su resultado final. Entonces, algunas de estas cosas son las primeras reformas que ellos introducen al llegar a la escuela. Y una cosa muy importante que ellos hacen es que se van a vivir todos juntos en el Cerro Castillo, que es un cerro muy pequeñito, que área residencial, en un barrio muy próximo a la facultad. Y en el régimen de vida en que ellos se inscriben, tienen una vinculación muy de comunidad, donde, por ejemplo, los solteros le entregan un poco del dinero que ellos ganan a los que son casados y tienen familia, de manera de compensar los costos y operan como un núcleo colaborativo entre ellos. Ahora, en el instituto o en este lugar, ¿no es cierto?, de casas pareadas donde ellos recién construían en ese momento, incluso vinculan unas casas con otras, arman unos espacios comunes
y fundan lo que se llamó en ese momento el Instituto de Arquitectura. Hay que entender que hoy cualquier instituto dentro de la universidad se dedica eminentemente a la investigación. Entonces, ellos arman este Instituto de Arquitectura en el cual van invitando a personajes relevantes de la filosofía, de la arquitectura, de las artes en general, y ahí arman una suerte de caldo de cultivo, diríamos, ¿cierto? Un centro de investigación desde el cual experimentan en muchas dimensiones, basadas en todo lo que acabo de contar un poco brevemente, y desde allí empiezan a alimentar la docencia, ¿no? Al poco tiempo se le suma Godofredo Yomi, poeta argentino, que ha tenido unas experiencias en Europa, lugar en el cual, bueno, hay que considerar que los años de los 50 a los 65 hay una efervescencia artística, cultural en el mundo no menor, ¿no es cierto?, de importantes cuestionamientos, y Godofredo Yomi, en otra beta, más desde artística, digamos, y desde la poética, viene haciéndose algunas preguntas más en paralelo a la arquitectura, más vinculadas a la dimensión artística, con vínculos con poetas, escultores, diseñadores, arquitectos, qué sé yo. Y Godofredo Yomi venía llegando de Europa, lugar en el cual, con muchas vinculaciones también, tiene, por ejemplo, lo que hoy día podría llamarse unas performances en los espacios públicos. En esa época no se alcanzaban todavía a hacer ni performance ni nada, donde hacen juegos poéticos en el espacio público y interpelan al transeúnte y lo hacen parte de estos procesos creativos. Inventan un juego poético, en ese minuto lo inauguran como la Falén, que sin más es un juego poético en el cual de alguna manera hay una presencia de muchos personajes que van transitando por el espacio público, desconocidos, qué sé yo, los cuales, ante las preguntas del poeta, responden una palabra. Y el poeta toma esas palabras y va configurando un poema donde él juega el rol de ponerlas conectivas, y finalmente hay un poema que se hace por todo. Hay algunas referencias ahí a lo Dramón, ¿no es cierto? La poesía hecha por todo, la poesía colectiva. Y hay algunas otras referencias importantes también, como Rimbaud, que en su momento dice que con los griegos la poesía rimaba la acción. Casi de alguna manera las acciones épicas ocurren y el poeta las canta líricamente, ¿no es cierto?, las recoge. Pero Rimbaud dice ya no más, sino que el poeta se transforma en un vidente. El poeta adelanta la acción de los hombres y de alguna manera abre el camino. Godofredo Yomi toma un poco esa condición, esas dos acepciones, ¿no?, la de ser un vidente o un adelantado o alguien que abre, ¿no?, un camino a los oficios. Y por otro lado, la coordenada de lo Dramón, que abre la dimensión de lo en común hecho por todos. Con esas dos vertientes se juntan este grupo y de alguna manera Alberto, en el fondo, con lo que él venía especulando con este grupo, refundan un modo de abordar la arquitectura, hoy día se entendería más fenomenológicamente, ¿no es cierto?, de cuerpo presente, que influye en la realidad, la recoge desde la observación, el dibujo. Eso permite configurar a punta de observaciones una teoría personal que de alguna manera configura el origen de la obra. Hoy día llamaríamos el fundamento que avala esa forma o espacio que produce la arquitectura. Entonces se vuelve fundamental el proceso anterior a la obra, ya no un copy-paste, ya no pequeños avances, sino que una teoría personal a partir de la observación. Y intermediada por los campos de especulación abstracta,
que permiten ir liberando las formas posibles para la arquitectura, ya no desde los cánones clásicos o las bibliotecas culturales, sino que ahí se va entendiendo un poco la posibilidad de que la arquitectura en sí misma, desde los lenguajes disciplinares, pueda investigar, pueda generar nuevo conocimiento, pueda sobrepasar las barreras de lo conocido y lo desconocido. En algún momento Yomi les plantea desde su visión más poética, él viene haciéndose algunas preguntas viniendo desde Europa, ¿no es cierto?, respecto a la condición americana. Hay múltiples lecturas de las cuales podríamos hablar algunas. Por ejemplo, América en general siempre se piensa que la tiene Colón, la descubre. No, Colón no la descubre, Colón se la encuentra. Colón viene buscando la ruta a las Indias, y en medio de ese afán, América irrumpe. Pisa tierra americana y pasa un tiempo creyendo permanentemente que está en las Indias. Esa condición Yomi la interpreta como que América irrumpe en el mundo como un regalo, no como algo que se busca encontrar, ni mucho menos. Es una cosa que está absolutamente desconocida. Junto con los navegantes descubridores, ¿no es cierto?, se empieza a configurar el borde atlántico de América. Con el descubrimiento del Estrecho de Magallanes se reconfigura el borde pacífico americano, y junto con el aparecimiento de América aparece el Pacífico, que completa la otra mitad del globo. O sea, con esta irrupción de América se completa la globalidad del mundo, en la visión de Yomi. Entonces, por otro lado, está la idea de que en la historia americana siempre hemos tenido como referente el norte, ¿no? Estados Unidos o Europa. Bueno, directamente Europa, en el sentido de que desde allí viene la colonia y fundación americana. Entonces, de alguna manera también se piensa que vivimos de otros modelos, imitamos otros modelos hasta el día de hoy. En el caso chileno, fuertemente el modelo norteamericano. Entonces, ¿qué pasa con nuestra propia visión americana? ¿Qué rol tiene América? ¿Cuál es su origen y cuál es su destino? Son algunas de las preguntas fundamentales que intenta poner sobre la mesa Yomi, y que empiezan a acompañar a esta idea que plantea Cruz con la reformulación de un modo de la enseñanza para la arquitectura. Entonces, de alguna manera, la presencia de la palabra poética de Yomi le plantea a nuestra escuela al menos una palabra más trascendente que la del mero aspecto profesional y disciplinar de la arquitectura. Ellos en el año 65 deciden hacer un viaje en el cual poder encontrarse con el territorio americano, y comienzan durante 3 meses un viaje que parte en Tierra del Fuego. Invitan a varios amigos, poetas, escultores, filósofos, europeos y americanos, ¿no es cierto? Son un grupo de 9, 10, que durante 3 meses arman un recorrido por el interior de América, intentando llegar, finalmente llegan a las inmediaciones de Santa Cruz de la Sierra, a la que directamente no llegan, se encuentran con la guerrilla del Che Guevara, se hace inseguro el viaje, y por ahí ya abortan la misión y vuelven. En ese viaje van intentando interpretar y leer las condiciones del territorio americano, de su geografía, su clima, su gente, su cultura, etc. Y en conjunto, como un buen colectivo interdisciplinario, arquitectónico, artístico, van haciendo intervenciones que hoy día se podrían entender como land art u otras, ¿no es cierto?, que en ese momento todavía no tienen nombre, pero van interviniendo desde sus propios oficios a raíz de la lectura que van haciendo del territorio y de la extensión que atraviesa. Fruto de ese viaje, el 67 se decanta en un libro que se llama Amereida, pretende ser de alguna manera la Eneida de América, un poema fundante, que inaugure una visión que se pregunte por su propia condición americana, ya no leyéndola desde otros modos. Ese libro, planteado en la forma de un poema, en realidad plantea varias preguntas bien importantes. De alguna manera toma los antecedentes de Torres García, que agarra el mapa de América y lo invierte, diciendo de alguna manera que nuestra propia orientación ya no quiere estar mirando hacia el norte, que es lo conocido, sino que quiere estar mirando hacia el sur, que es lo desconocido.
Hay otra tesis que tiene que ver con el mar interior americano, que de alguna manera, si uno mira el mapa de América, fuertemente densificado en sus perímetros y no en el centro, ¿no es cierto? Fuertemente toda la Amazonía, la Pampa, el Chaco y la Patagonia. Todavía hoy plantea interrogantes respecto a qué pasa ahí, qué condición ha de tener. De alguna manera son unos vastos territorios al interior de América prácticamente deshabitados y que tienen una condición americana muy propia. Entre otras, hay mucho que decir al respecto, no es la ocasión de mencionarlas todas. En esos primeros años, entre el 52 y diríamos casi los 70, esta escuela renovada, ¿no es cierto?, de alguna manera aborda muchos encargos públicos que están ocurriendo en el país en ese momento, tiempos bastante convulsionados, ¿no es cierto?, que desembocan en la dictadura de Pinochet, ¿no es cierto?, el 73, todo el periodo previo de Allende, con bastantes problemas de distinto orden político, económico, social. Y durante esos 20 años yo diría que este grupo intenta participar muy fuertemente en la contingencia de lo que está ocurriendo en la ciudad de Valparaíso y de Viña. Participan de muchos proyectos de orden público para la reforma de las grandes avenidas del borde costero, que pretende una contrapropuesta a la vía elevada, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Muchos de esos proyectos nunca tuvieron un final feliz, diríamos, por el contexto de los tiempos en los cuales se desarrollaron. De alguna manera uno podría decir que lo que ellos intentaron fue hacer transformaciones en el mundo que les toca vivir a través de una fuerza llevada al ámbito público. Cae la dictadura, justo antes, digo, 65, 67, se produce esta primera travesía, que llamamos la primera travesía de Mereida, que logra sacar a luz esta visión más concreta y condensada sobre estas especulaciones que venía trayendo Yomi, en conjunto con Alberto Cruz, por supuesto. Y lo que finalmente ocurre es que al no ver la luz, de alguna manera Yomi dice... no sé si él se da cuenta en ese momento. A mí me tocó vivo cuando yo estudié, yo entré a estudiar el año el 88, ¿no? Y en las primeras ocasiones que nos encontramos con Yomi, en alguna de sus clases, él decía, a propósito de esto que vengo contando, que todas las improntas de intentar cambiar el mundo a través de cambiarle la vida a los otros, ¿no es cierto? De alguna manera el arquitecto tiene esa responsabilidad o posibilidad, ¿no es cierto?, a través de sus intervenciones urbanas y territoriales, puede cambiarle la vida a los otros. Pero también han habido revoluciones que han intentado cambiar la sociedad en muchas ocasiones. Él decía que todas fracasaron. Y se da cuenta en el fondo que el modo para cambiar el mundo no está en cambiarle la vida al otro a través de la revolución, sino que está en cambiar de vida. Y ahí se produce un cambio muy radical. Entre medio, además, en el año 67 se producen las reformas universitarias, que parten en Valparaíso y se empiezan a extender al país, y en paralelo están ocurriendo en Europa. Entonces, son una cantidad de acontecimientos no menores. En la reforma del 67, algo de estos planteamientos también están presentes, y la escuela da una fuerza bien importante por la autonomía universitaria, que está bastante intervenida en ese minuto, lo cual tampoco llega a un buen fin. Entonces, todos esos intentos finalmente topan como con un muro y se dan cuenta que esa no es la vida. Entonces, el año 70, 71, juntando un poco todos esos antecedentes, ellos deciden fundar un lugar donde cambiar de vida pueda ser posible. Y en esa impronta, el año 72, más o menos, 72, se decide comprar un terreno de 270 hectáreas fuera de la ciudad de Valparaíso, al norte, 25 kilómetros al norte, extra muros de la ciudad, terrenos muy baratos que no servían para el agro, los cultivos, nada, ¿no es cierto?, sino que eran unos arenales enfrente del mar Pacífico, con precios muy bajos, una suerte de parque costero eminentemente de naturaleza,
trabajan 3 años seguidos tomando encargos profesionales, etcétera, y deciden fundar un lugar en el cual sea posible hacer este cambio de vida. Este lugar finalmente lo fundan bajo el nombre Ciudad Abierta, que básicamente tiene algunos principios fundamentales en su fundación, donde por ejemplo el gobierno no hay democracia. En las democracias siempre hay ganadores y perdedores, siempre hay una mayoría sobre una minoría, hay contentos y descontentos. Ellos fundan un lugar en el cual el gobierno se dé por consentimiento, dice. Por lo tanto, todas las decisiones se toman en conjunto y basta que uno no esté de acuerdo y la decisión no va. Eso se lo llevamos hasta el día de hoy. La Ciudad Abierta permanece viva hasta el día de hoy. No hay dominio de uno sobre otro. Tenemos un gobierno plano en unos lugares que son las ágoras, lugares eminentemente de la palabra, del diálogo. No hay acumulación de bienes, no somos propietarios, etcétera. O sea, de alguna manera, muchos aspectos que hoy diríamos harían pensar que este lugar es prácticamente una utopía, porque va un poco en contra de los paradigmas del mundo contemporáneo. En esa impronta de fundar la Ciudad Abierta, muchos de los profesores de la escuela, de alguna manera es un proyecto, ¿no? Es un proyecto de vida, es un proyecto que intenta juntar la vida, el trabajo y el estudio en una unidad espacial, territorial y temporal, que normalmente en la vida común y corriente se da por separado. Yo tengo mi trabajo, mi gana, tengo, he tenido mis estudios, y tengo como mi vida personal independiente. Aquí se intenta juntar esas 3 vertientes y fue de alguna manera la figura de una corporación cultural en esa época la que representaba de mejor manera esos principios fundantes. Al día de hoy se actualizó a ser una corporación cultural que permite la idea de donaciones y una estructura jurídica más vigente a la época, pero que preserva los principios fundacionales que la fundaron. Dado que de alguna manera se descuelga de la escuela, es un proyecto que de alguna manera nace de la escuela, pero cobra su propia autonomía y está pensado no solo para la arquitectura y el diseño, sino que está pensado para todos los oficios. En el momento en que cae la dictadura, bueno, la libertad de expresión inmediatamente queda bastante sellada y el vínculo de cómo se mantiene viva esta Ciudad Abierta es fundamentalmente a través de la escuela hasta prácticamente saliendo a la democracia. Por lo tanto, el vínculo que se generó al interior de la Ciudad Abierta fue eminentemente de arquitectos y diseñadores, muchos de los cuales fueron siempre docentes de escuela, y de alguna manera la Ciudad Abierta se convirtió en lo que en su momento fue el Instituto de Arquitectura, un lugar donde especular, investigar y desde el cual retroalimentar la docencia en la escuela. Pero al mismo tiempo, uno lo podría entender, no es buena la palabra, pero para hacer así un ejemplo muy simple, de alguna manera se entendió como la posibilidad de tener un laboratorio en el cual poder especular, experimentar con las nuevas formas, espacios, materiales, técnicas constructivas, y al cual permanentemente se invitó a los estudiantes de la escuela a lo largo de los 70 hasta el presente. Entonces eso ha permitido de alguna manera mantenerla viva, retroalimentar la docencia desde el lenguaje disciplinar y de alguna manera investigar desde la misma arquitectura. Ahora, en paralelo a esto, el año 84, en el plan de estudio de la escuela, se instauran lo que nosotros llamamos las travesías, que de alguna manera vuelven a tomar esta primera travesía del año 65, ¿no? Pero se introduce en el plan de estudio y fundamentalmente lo que hacemos es que todos los talleres de la escuela, en noviembre, entre 1 y 3 semanas, o entre 10 días y 20 días o algo así, cada taller de la escuela parte a algún destino dentro de Latinoamérica. No hemos llegado a Colombia por la distancia, los tiempos, los costos, no hemos llegado a Panamá, hemos llegado a Brasil, al norte, hemos llegado a Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Dado la cantidad de tiempo, hemos visitado al menos 300 lugares puntuales, diríamos, más los recorridos de ida y regreso, y donde el sentido de la travesía fundamentalmente responde al reclamo que hace la primera travesía y el poema de Meredith,
de encontrarse con el territorio americano, leerlo, destrabarlo, comprenderlo, destinarlo, de alguna manera recorrer y padecer en el cuerpo las grandes magnitudes del continente americano. De suyo son materia de estudio con un arquitecto y un diseñador, pensando en que el territorio, el clima, la geografía, la latitud y longitud, etcétera, son factores que moldean el hábitat humano. Y son factores que moldean las expresiones físicas, la arquitectura, la ciudad, el diseño, ¿no es cierto?, que le dan casa a ese hábitat humano. Por lo tanto, de suyo son dimensiones de estudio que son fructíferas y pertinentes para la arquitectura y el diseño. Pero también en esos viajes nos detenemos y levantamos alguna expresión construida a modo de regalo. Hay de muchas naturalezas, hemos tenido intervenciones muy poéticas en las cuales casi el destinatario son los propios estudiantes y profesores que las levantan en medio de la pampa, en medio de la nada y de forma muy efímera. Y tenemos otras cosas en otro extremo muy opuesto, en que nos intersectamos con las comunidades locales y complementamos nuestro quehacer como regalo y obra con aquellas dimensiones que pueden ser recibidas por otros, habitadas por otros y apropiadas por otros. En ese sentido, la figura de la travesía no quiere ser una metodología, no quiere establecerse como una metodología ni como un protocolo, sino más bien como campos de experimentación a seguir abriendo, de manera de no dejarlas catalogadas como una experiencia académica tan fija. Hay travesías muy urbanas, hay travesías en que invierten mucho tiempo en atravesar el continente y poco tiempo en intervenirlo, otras al revés, mucho tiempo en la obra, la magnitud de la obra, levantar recursos con las comunidades y gobiernos locales, conseguirnos colegios, escuelas, iglesias o galpones para dormir en climas difíciles. Utilizar los recursos locales, las inteligencias locales o las tecnologías locales e incorporarlas en esas construcciones. De alguna manera está presente la idea de que, por lo menos ahora desde el punto de vista de la formación de arquitectos, ¿no es cierto?, siempre pensamos que de alguna manera es muy difícil enseñar la arquitectura, pero sí es posible aprenderla. Por eso pensamos que de alguna manera desde el primer día el estudiante tiene que ser un oficiante de la arquitectura, y por eso la ciudad abierta como un campo de experimentación 1 a 1 y las travesías como otro campo de experimentación 1 a 1 son las opciones que hemos ido abriendo para que el oficio de la arquitectura se vaya forjando desde los primeros tiempos, donde no es que no haya ni teoría ni historia ni todas las dimensiones asociadas a la arquitectura que son preciso entregar de modo lectivo no tengan que estar presentes, muy por el contrario, es muy importante fortalecerla, pero el trato con las variables del territorio y de las condiciones humanas que lo habitan es fundamental para entender que la arquitectura está al servicio del hombre, de la humanidad y no al servicio de las formas, las formalidades o las tecnologías per se. Estamos al servicio de la habitación humana, ese es el centro. La obra es un pretexto para que la condición humana sea una fiesta, en el fondo. Entonces, ese es un poco como la línea fundamental de lo que en la escuela hemos venido llevando. Y bueno, es una trayectoria larga que mi generación ha tenido un desafío no menor en el sentido que si pensamos en las grandes transformaciones que ha tenido el mundo contemporáneo en los últimos 15 o 20 años, sin ir más lejos, miren los notebooks, teléfonos, internet, o sea, yo terminé de estudiar, no existían los teléfonos móviles, no existían los ordenadores, no existía la internet, era todo análogo. Los cambios profundos que ha generado la tecnología y la globalidad en el mundo, a mi generación le han pedido de alguna manera una reformulación de los planes de estudio en la escuela, pero sin embargo sin perder la esencia de la impronta en que fue fundada. Y bueno, eso supone un trabajo actual en el que estamos sumidos hasta aquí. Yo te quería preguntar eso en relación a estas otras dimensiones de la arquitectura, que son un poco la fundación de la escuela, la dimensión más poética o artística. ¿Cómo eso entra en las currículas
académicas. O sea, me refiero a los talleres de obra o las travesías son una manera de materializar, evidentemente. Ahora, en el trabajo diario del alumno, ¿hay alguna materia en especial que trabaje sobre esto o se trabaja dentro de cada taller? Sí, mismo para un poco completar la pregunta, como entra también Ciudad Abierta, esa relación por ahí con el paisaje que hace la arquitectura, como se hace visible también en el cuerpo, digamos, de la experimentación propia de los estudiantes y bueno, qué vínculo tiene también con la práctica de actos poéticos y ese, digamos, entrenamiento que está todo, como recién decías, muy conectado con esa expresividad del dibujo. Sí. Valparaíso, etc. No, en ese sentido, ya como expuesto como un panorama medio entre histórico y global, donde destaca de alguna manera la dimensión de la observación, la concepción de una dimensión de la arquitectura como arte, donde la condición humana se entiende como poética y ella es el centro de todo nuestro quehacer. Y donde la dimensión poética ha tenido un rol fundamental para hacerla presente, ¿no es cierto? Y no solo las componentes más edilicias y tecnológicas que de suyo la arquitectura tiene. De alguna manera han estado presentes a través de varias dimensiones. En un caso, por ejemplo, todos los miércoles del año, cada miércoles, los estudiantes de la escuela todos van a la Ciudad Abierta y permanecen una jornada completa, al menos hasta el mediodía. Hacemos deporte, de alguna manera no es el proceso de escalado, es imposible pegarse el salto. Lo que hemos hecho es, en vez de tener una línea concursable, y vamos escalando hacia los 3 fondos más importantes que están ofreciendo recursos en investigación, entendiéndola como innovación, como creación o como investigación en sí misma. Entonces, por ahí va un poco el trabajo en el que estamos hoy.